La noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy buenas tardes, ya estamos en la mesa de análisis de los noticieristas. Les saluda Lucirene Maldonado, un gusto como siempre acompañarlos. Le doy la bienvenida a Javier Cabrera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Arizmendi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Vamos a abordar un tema que sin duda es polémico, el aumento o no a la tarifa del transporte público para estudiantes en Sinaloa. Hace unos días, si mal no recuerdo, hace unas 2 semanas, fue un tema en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, el cual pues se le cuestionaba porque justo en estos meses, cuando ya está por iniciar el nuevo ciclo escolar, es cuando se puede anunciar o se pueden dar estos cambios, ¿no? En la tarifa normal, que es lo que ha sido en los últimos años, un aumento a la tarifa de pasaje normal del transporte público. Se le cuestionaba si iba a haber aumento para los estudiantes y el gobernador Rubén Rocha Moya argumentó que mientras él fuera mandatario estatal, mientras estuviera su administración, pues el precio para los estudiantes se mantendría en 3 pesos con 50 centavos. El día de hoy en Los Mochis, los transportistas pues expresaron su preocupación ante esta negativa precisamente del gobernador de aumentar la tarifa a los estudiantes. Destacaron que el subsidio lo otorgan ellos mismos y no el gobierno, lo cual pues ha impactado negativamente sus finanzas durante más de 8 años. Así lo refirieron los organismos y empresarios del ramo, esto en el norte de Sinaloa. Sus opiniones, Javier. Sí, mira, es un tema bastante discutido y cada que se habla de este tema, bueno, pues se ponen en la mesa de la negociación los puntos de vista de los concesionarios, los puntos de vista del gobierno del estado en relación al número de usuarios, sobre todo el impacto en las clases sociales más desprotegidas, y es donde pones una balanza que es muy difícil llevar a un justo término, porque habrá que decirlo, tiene mucha razón, es más de 10 años, yo recuerdo que tiene más de 10 años, este subsidio no ha variado. Y es cierto, los costos de los combustibles, sobre todo de las llantas, de las refacciones, de las propias unidades de transporte, se han ido en aumento. La vida ha ido aumentando, los salarios han aumentado. Entonces sí tiene un impacto necesario entre los concesionarios que son inversionistas. Y recordar que en el sexenio pasado, pues el gobierno del estado les ayudó a muchos concesionarios a contratar créditos y sacar nuevas unidades bajo el compromiso de mejorar las condiciones de las unidades que deben ser suplidas cada 12 años, pero esto tampoco se cumple. Y bueno, pues muchos de ellos quedaron prácticamente en una quiebra. A raíz de la pandemia, el número de usuarios bajó en forma drástica. Y bueno, pues no tuvieron la capacidad suficiente para poder cubrir los financiamientos que traían. Y muchos todavía traen litigios ahí, sobre todo pues para no perder las unidades. Hoy nuevamente se vuelve a hablar de este tema y hacen el planteamiento que no solamente se mejore la tarifa del transporte urbano, sino también la que se dice que está subsidiada. Y bueno, da muy buena respuesta decirle, bueno, los que subsidiamos somos nosotros, no es el Estado que nos da recursos económicos. Y ellos hasta habían estado planteando de irse hasta los 5 pesos para tarifa de estudiantes y elevar la tarifa también. Ellos están hablando hasta de 2 pesos. Para la tarifa normal, si mal no recuerdo, es de 12.50 con aire acondicionado y 11 el de segunda o sin aire acondicionado. Ya hubo una respuesta tajante. El gobernador ha dicho que no, lo del estudiante no va aún, pero yo creo que sí se tiene que buscar una compensación si que deseamos tener un servicio de transporte mucho más eficiente, en mejores condiciones para los miles de usuarios que diariamente tienen que ser movidos de un lado hacia otro. Son millones de personas que diariamente se mueven a través del territorio sinaloense, ya sea a través del transporte urbano o suburbano que brinda este servicio en las comunidades rurales. Pero también se tiene que analizar el impacto económico que va a tener
en los bolsillos de las familias. Porque normalmente una familia, si tiene 2 o 3 hijos que necesitan ir a la escuela, pues aumentarles 50 centavos o $1 tiene un impacto bastante fuerte, porque no solamente toma un solo camión, hay veces que tomas 2 o hasta 4 diarios, una sola persona. Si son 4 personas, vamos a irle sumando, y esto es un impacto necesariamente negativo para la economía de las familias. Entonces se tiene que buscar un justo medio, y tomando en cuenta también las variables de los combustibles. Cómo se han ido disparando los precios de los combustibles desde los últimos años, y esto pues tiene un impacto necesario en el costo del servicio del transporte urbano, y también en las ganancias o en las utilidades que debe tener quien invierte en dar este servicio. Yo recuerdo, llegué a Culiacán a estudiar la universidad, lo comentábamos ahorita, en el 2013, y en ese entonces pues estaba ya la tarifa de $3.50 y se ha mantenido durante todos estos años. Es por ello pues esa exigencia de los transportistas, ¿no? De poder aumentar, aunque sea pues ya en estos últimos años o al menos este próximo ciclo escolar. Milton. Bueno, claro, recordemos que parte de lo que fue esta ayuda a los estudiantes, de que hubiera una tarifa preferencial, o sea, para estudiantes, que en aquel tiempo, 1996 o 1997, creo que fue el 97. No fue muy bien la fecha. 96, 97, creo que era rector, era el último año de rectoría del doctor Rocha, creo, y era gobernador el ingeniero Renato Vega Alvarado. Yo me acuerdo porque estaba en primero de la carrera cuando se hicieron los movimientos de la lucha por la tarifa preferencial para estudiantes. Y fue cuando se dio la tarifa de $1 y ha ido subiendo gradualmente. Ahorita está en $3.50. De $1 se paró a $3.50. Sí, se pasó en $3.50 se para. Entonces, pero como comenta Javier muy bien, o sea, hay jóvenes que hacen traslados de hora pasada la hora por lo menos en 3 unidades. Sí. Entonces, el que le suba 50 centavos, o sea, multiplica, o sea, son 6 unidades diarias nada más para ir a la escuela. Ahora, multiplica eso por 5 a la semana y por 20 al mes. O sea, se te mueve mucho la economía familiar. Si bien es cierto, a diferencia de otros años, ahorita hay esquemas de becas, hay programas de asistencia social, pero eso es para mantener tanto la alimentación como el pago de algunos servicios, o sea, y el transporte público, si bien es cierto, es algo, pues es la herramienta donde pues nos movemos. ¿Qué pasa cuando, si bien es cierto, hay otras herramientas como Uber, Didi, o sea, pero son muy caras, pero han estado encareciéndose, y el transporte público sigue siendo la oferta elemental para moverte, pero entre que las rutas no están tan bien planeadas o no están, o sea, o están armadas para usar 2 o hasta 3. No recuerdo, pero en Mochis yo recuerdo que antes había circunvalaciones, ibas de una ruta y luego te ibas a otra. Sí. Recorrías toda la ciudad. O sea, yo me acuerdo una ruta que ya no existe, la Circuito Norte, que te pasea por toda Culiacán. Entonces, te subías en CU, ibas a dar al estadio o a la central, cuando estaba la central ya, ¿no? Digo, pues me tocó a mí la central vieja. La central vieja. Entonces, te movías, pues te puedes mover en un solo camión, pues, pero, o sea, o el Margarita, el Margarita todavía que sale desde la Corona hasta CU, pues, o sea, atraviesa toda la ciudad. Sí. Pero, también se requiere que las planeaciones de las rutas estén pensadas no solamente para ganar por sobre encima del usuario, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, se tiene que juntar el comité técnico de movilidad para dictaminar si
es necesario ya el aumento. No sé si ya tendría que juntarse todo. Este comité está en la Secretaría de Bienestar. Estaba en Desarrollo Sustentable antes y ahora se pasó a Bienestar. Entonces, tienen que hacer esas evaluaciones, pero si el gobernador ya dijo que no lo va a subir, bueno, y hay que entender, a él le tocó, siendo rector, pues, esta conquista, para los estudiantes. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que lo suban. Y sobre todo, qué importante, porque como no hay esta homologación o este apoyo por parte del gobierno para los transportistas, ¿cuántas quejas no recibimos de estudiantes que los choferes no lo suben, Francisco? No van, prefieren obviamente aquellos adultos que pagan el pasaje normal a un estudiante que a lo mejor ya está contrarreloj, ya tiene el tiempo encima, tiene el tiempo medido, a lo mejor esa mismo camión lo toma todos los días a la misma hora para llegar puntual, pero pues son 3.50, dicen, no me conviene, prefiero subir a alguien que me pague el pasaje completo. Y aún así hay varias versiones en el sentido de que los dueños de los camiones les dicen, tú vas a subir nomás tantos. Ajá. Y digan lo que digan y quéjense donde se queje. Y el problema más grave viene cuando de repente dicen, es que ya todo el mundo está de vacaciones. No, las vacaciones en las escuelas y en las diversas universidades son diferentes. Sí. Dice José Francisco Corral Castañeda aquí en nuestro chat, que ese movimiento nació en la Prepa Mochis en el 96. Es correcto. Sí. Y de ahí fue creciendo el movimiento a las demás. Sí, fue la UAS la que inició. Municipio, sí. Y fue después dice al Estado. Lo cierto es que desde la época de las luchas universitarias aquí en la universidad, cuando se pedía pues la autonomía, etcétera. Se quemaban camiones. Se quemaban camiones cada vez que había un aumento a las tarifas del transporte urbano, y poco a poco fueron llegando a acuerdos para que de manera racional hubiera incremento a las tarifas cada tanto tiempo. En este sentido, bueno, pues es muy raro que los concesionarios o permisionarios le hablen así, por ejemplo, al gobierno del estado, al gobernador, decirle, oiga, ya estuvo bueno, ya no podemos nosotros dar este subsidio, y aclaran, lo damos nosotros, no lo dan ustedes, entonces se va a calentar el lonche, pues ya sabemos cómo está la situación. Pero, insisto, yo creo que lo mejor sería aquí en el micrófono decir, no, que no le aumenten a los pobres estudiantes, que esto, que el otro, pero también si ya tienen 10 o 12 años con la misma tarifa, cobrando lo mismo. Bueno, yo creo que todos hemos sufrido en nuestro tránsito, ya sea con vehículo propio o en un transporte, el incremento de todos los insumos. Pero aquí hay otro detalle, pues. A mí me gustaría que el que diera la cara en este tema, si se lo permiten, si le dan permiso, sea el actual director de Ley de Transportes, que fue un transportista, Miguel Loaiza, que siempre luchó defendiendo su gremio. Siempre luchó defendiendo su gremio y exigiendo pues que se dieran las tarifas del incremento adecuado. Mas, sin embargo, muy poco se ve que dé la cara a medios de comunicación. Don Miguel Loaiza, que todos los conocemos en el restaurante, en el saludo, etcétera, pero no sé, a lo mejor le prohíben que dé alguna declaración o por el estilo. Muchas veces también el gobernador lo que mencionaba ese día que se le cuestionó en la conferencia semanera es que no había recibido alguna petición por parte de los transportistas, los concesionarios, de hacer este aumento. Faltará también esa falta de coordinación, que entre todos los transportistas quizá del estado hagan ese movimiento, no llegar a los extremos como ya lo mencionaban ahorita en aquellos años de quemar unidades o de tomar las calles, sino que de verdad sea un llamado enérgico entre todas las asociaciones de transportistas, ¿no? Mira, normalmente lo hacen en tiempo y forma, pero normalmente empiezan primero a tantear el camino, a ver cuál es la respuesta, pero normalmente hacen planteamientos concretos y dan sus razonamientos. Si nosotros queremos un aumento, normalmente se van muy arriba, sabiendo que la negociación les van a ir bajando, ¿no? Es parte de esta negociación, pero se dice hay un comité técnico que hace toda una evaluación. Primero, ¿qué número de camiones hay?
qué tipo de modelos traen los vehículos, qué rutas son las que tienen mayor número de usuarios, a qué horas de luz, normalmente las que van a las universidades, pero son por horarios, ¿no? Por horarios. Y en base en ello, cuál es el costo del combustible, en los últimos años, cómo se ha movido el combustible, las llantas, todas las refacciones, los salarios de los choferes, cómo ganan los choferes. Y argumentan que incluso no tienen ni prestaciones, seguro social, nada. Así es otro problema también. Ajá. Y bueno, y por otro lado también se hace el comparativo con el impacto que se va a tener por familias. Y se agarra, pues se dice, bueno, en promedio una familia ahorita tiene 2 hijos, en promedio hay familias que pudieran tener más o puede tener menos. Tiene 2 que tienen que ir a la escuela primaria, secundaria o en profesional. Si tú les aumentas un peso, tiene que salir 2 hijos diarios, son 8 pesos, y si el papá también viaja en camión, ya son 12 pesos diarios de aumento a la inversión del hogar, 12 pesos diarios, por 5, por 6, porque hay veces que tiene que ir los sábados. Entonces sí tiene un impacto bastante fuerte en las familias. Entonces ahí cuando el gobierno tiene que ver cómo hace la mezcla de tratar de compensar a un sector y proteger también a la población, porque normalmente va a decir, oye, pues si me vas a aumentar, no es solamente un peso, mucha gente dice un peso, ¿no? Son varios miles de pesos mensuales o anualizados que le va a tener para una familia. Entonces no es una situación fácil. Que se tiene que actualizar la tarifa para estudiantes, necesariamente sí. Tiene más de 10 años esta tarifa que no se mueve. Y si vemos el comportamiento económico en este sector solo, la cuestión del costo del servicio, pues vamos a ver que sí tiene un impacto bastante fuerte, pero por otro lado también tendremos que ver qué tanto va a golpear a los bolsillos, sobre todo las familias que menos tienen. Y les ha impactado tanto que recordarán ustedes los camiones aquellos puro Sinaloa que entregó el exgobernador Quirino Ordaz. Muchos los regresaron. Por la pandemia. Por la pandemia no había pues manera de se los embargaron y se fueron sobre los adeudos que tienen, todavía traen litigios ahí. Importantes. De muchos de ellos. Milton, tus comentarios. Sí, fue una situación en la cual se dieron cierto tipo de créditos, se dieron los banderazos, pero a los 2 años, 2, 3 años, llega la pandemia y obviamente la movilidad se acabó. Todos nos fuimos a las casas. ¿Y qué pasó? Los bancos, esa parte no la perdonan, ¿no? O sea, tampoco los bancos no confinaron deudas, ¿no? O sea, empezaron a cobrar. Y bueno, no había negocio, no era negocio y bueno, se tuvieron que devolver. Y nomás preguntémonos también nosotros qué tipo de camiones tenemos. Muchas veces puedes intuir el avance y el progreso de una sociedad revisando la movilidad. Entonces, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de hace algunos años, hace 3, 4 años, no sé ahorita, pero hace como 3, 4 años yo me subí a un camión de mochis, que yo me acuerdo que el camión todavía traía la calcomanía de cuando los Dodgers fueron campeones en el 88. O sea, era un camión que yo me subí cuando iba a la secundaria. Y te da nostalgia y todo, pero dices, o sea, ¿cómo este camión sigue circulando? ¿Por qué? Porque no ha habido una voluntad de progreso, de mejora, de una mentalidad obviamente de mejorar las unidades. ¿Por qué? Porque nos vamos yendo al día a día. Entonces, recuerdo la parte que decías, Francisco, de los estudiantes en aquel tiempo, pues era el día del estudiante en aquellos tiempos y las tiendas cerraban. O sea, yo me acuerdo que mi abuelo cerraba y decía, no, ¿por qué? Porque quemaban todo, o sea, hacían cierto tipo de desmanes. Muy divertidos. No hacían, hacías. No, yo no, a mí no me tocó, a mí ya me tocó te vieron quebrando cristales en el competidor. No. Cintos te gritaban. No, jamás. No, muy respetable el señor, amigo de mi abuelo. Yo no digo que no, pero no, yo no hice desmanes. Él te quería hacer el bien y tú no. No, fíjate, yo llegué a la UAS. Ahí en mi preferida, ¿qué hacías? Tomar chocomil, como 3 me tomaba, mi abuelo me llevaba, pues y ahí aprovechaba. Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo en la UAS, tú mirabas los carteles en CEU. ¿Cuál era el cartel que más te llamaba?
de propaganda política, el pulpo camionero. Sí. Y era un pulpo así con camiones, ¿no? El pulpo camionero no quiere dar la tarifa. Y así empezó la lucha, ¿no? Entonces, yo ahorita que comentabas la parte de don Miguel Loaiza, que es el director de transportes. Saludos a don Miguel. Saludos a don Miguel. Lo invitamos a la mesa. Así es, cuando quiera que venga. Más tardar mañana en la mañana. Cuando guste, si quiere venir mañana. Para no perder el hilo. Para no perder el hilo. Mataril. Don Miguel está como el gobernador Alfonso G. Calderón, cuando era gobernador, y los setemistas le decían, don Alfonso, denos posiciones, o sea, queremos candidaturas los setemistas. Sí. Y como le decía el viejón, voy a tratar de ¿cómo se dice? De imitarlo porque Pancho lo pero hombre, pues si ya la gubernatura ya la tienen, ¿para qué más? ¿Cómo son ambiciosos? O sea, una cosa así, les digo, tú lo imitas muy bien, ¿no, Pancho? Pero así ha de estar don Miguel, no sé, dice, ¿para qué quieren aumento, hombre? Si ya tienen aquí aquí estoy yo, su líder, aquí en la dirección de condenadotes, ¿no? Y otra parte de los efectos de este tipo de cosas que pasan para que te dificultan la movilidad es, vean cómo se ha expandido la oferta de las motos. O sea, cómo muchos jóvenes ya prefieren comprar moto y moverse y se endeudan. Y hay toda una estrategia de crédito de tiendas para que saques una moto, ¿no? Y ya entre la juventud, muchos jóvenes, un sueño, una cuestión patrimonial es hacerte de una moto. ¿Por qué? Porque te puedes mover. O sea, no es carro, pero tampoco vas a estar sujeto al camión. Uh-huh. Y tú te puedes mover cuando tú quieres. Entonces, hay todo un trip ahí de los chavos de cómo hacerse de las motos, o sea, de endeudarte con tal de comprar una moto. Pero aparte hay otro ingrediente, Milton. En muchos lugares, en muchas rancherías, campos pesqueros, son las mujeres las que andan en moto también por el costo pues ya de la gasolina y todo eso. Entonces va cambiando, como dices tú, el consumo, ¿no? Al final de cuentas, lo que la ciudadanía buscamos es otra alternativa, porque como vemos, más allá del costo de si son $3.50 o son $12.50 o $13.50 el costo del pasaje del transporte público, ya también lo que buscan las personas es agilizar los tiempos, no dar tantas vueltas, como decíamos, por toda la ciudad, pero el Metrobús podría ser alguna opción. Recordemos que pues aquel proyecto que ya no sabemos si va o no va, pero podría ser alguna opción para Culiacán en cuanto a costo-beneficio para los estudiantes en sí, en Culiacán. Sí, efectivamente has dado en el punto central, Irene. Ocupamos un mejor servicio en general de transporte. Culiacán, que ya es una metrópoli, necesita dar un salto muy grande hacia adelante, porque vamos con un atraso tremendo en cuanto a calidad, inclusive de vialidades, etcétera, de movilidad, y para cuando ahorita se está terminando una obra ya quedó caduca, porque no se previó desde hace 30, 40 años planificar el crecimiento, las necesidades de esta ciudad. Y bueno, pues tenemos encima ahorita caos automovilísticos. De por sí Culiacán es una de las ciudades que pues parece que tiene más carros que habitantes, y todo el mundo queremos ir por las mismas calles, etcétera, etcétera, pero sí hace falta pagar asesoría, qué sé yo, de urbanistas, especialistas en movilidad, para que nos digan qué hacer y darle a los ciudadanos que no tienen para comprar aún un vehículo, etcétera, pues un servicio de transporte urbano en general, sea el Metrobús, como sea, pues para viajar con tranquilidad a un trabajo, etcétera, como ocurre en otras ciudades, por ejemplo Monterrey, Guadalajara, etcétera. La misma Ciudad de México, la zona conurbada ahí de México, tienen muy buen servicio del transporte urbano. ¿Por qué? Porque parece que no, pero eso también, ahora que desde el sexenio del licenciado Peña, el patriota, demócrata, se empezó a medir de qué humor andamos. Bueno, pues parte del tejido social va a andar de buen humor si tiene las herramientas de buenos servicios públicos, y en el servicio público
yo metería precisamente que estamos muy lejos de un servicio de transporte urbano de calidad y eficiente. Creo que ahora que se toca este tema, más allá si se autoriza o no un aumento a la tarifa, creo que ya es hora de pegar un jalón y hacer un parteaguas de qué se va a hacer en ciudades como Culiacán, cómo planear lo que se puede hacer en Mazatlán antes de que el Frankenstein crezca más. Lo mismo acá en la ciudad de Los Mochis, y que no se nos duerma Guasave, que son las 4 ciudades más grandes de municipios más grandes de habitantes en Sinaloa. Y saludos a todos los que nos están dejando un comentario por acá. Kiko Sataray nos dice: las personas que trabajan al día son los más perjudicados. Esto nos dejan en Facebook. Y también por acá por WhatsApp, Hernán Medina nos dice: del 2013 a la fecha, él dice, él ha incrementado un 100% y el gobierno no tiene políticas públicas que apoyen a los transportistas. Realmente los transportistas han mantenido los subsidios de pasaje de estudiante de $3.50 desde hace 10 años. Sí. Dice que pues es parte de los comentarios, ¿no? Yo creo que si la ciudadanía observara, como bien lo dice Francisco, un servicio de transporte de calidad, pues no pesara, ¿no? Ese aumento de 50 centavos de un peso que se da al año o cada 2 años o cuando se dé al transporte público. Sin embargo, pues como vemos este retraso un poco en unidades viejas, en mala atención de los choferes, entonces eso también repercute en parte de esta queja, ¿no?, de la ciudadanía. Vamos a ir a conclusiones, Javier. Sin duda, ¿no? Ha habido en varias secciones ha habido planteamientos en ese sentido. Hay que recordar que con Jesús Aguilar Padilla igual se creó una empresa, con Quirino también se intentó remodelar la flota de camiones, pero ya vimos la crisis económica que entró. Entonces no es una situación muy fácil. Primera, las vialidades y el desarrollo de la ciudad está muy mal planeado. Últimamente ya los nuevos fraccionamientos, hay una mejor planeación, pero todos los camiones entran por el centro, y a pesar de que hay intenciones de sacarlos del centro de la ciudad, pues hay una gran resistencia de los usuarios, porque mucha gente va al centro o es el punto de partida para desplazarse hacia un lugar a otro, y esto pues ha dificultado. Y también los concesionarios pues dicen que no tienen la capacidad económica para mejorar las condiciones, y que si quieres un transporte de mejor calidad, pues tienes que tener mucho mejor tarifa. Pues ya estamos escuchando efectivamente cómo es el impacto en la economía de las familias de más escasos recursos. Sí tiene un gran impacto. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton. Bueno, acuérdense que mucho tiempo en su Codecín y todo, llevaban a los grandes planificadores, a la gente también de Red Plus en aquel tiempo, ¿no?, a Curitiba, como era aquel gran centro de planeación en Brasil. Entonces, pero pues se perdió, ¿no? O sea, se perdió esa parte. Entonces, mucho en el discurso, cuando llegó Morena, que el licenciado Estrada Ferreiro hablaba de la cuestión del Metrobús. ¿Por qué? Porque pues le ayudó mucho a Ciudad de México ese servicio, creo que fue con Marcelo Ebrard. Sí. O sea, desplegarte por toda la ciudad. Insurgentes, ¿no? Por Insurgentes. Bueno, Insurgentes. En varias avenidas. En varias avenidas, pero empezó por todo Insurgentes. Sí. Entonces, y el gobernador Rocha dijo, no. Tengo entendido que el gobernador Rocha llegó a hablar de la posibilidad de un cablebús, porque la doctora Sheinbaum traía mucho ese tema con doña, con la hoy nueva jefa de gobierno, Clara Brugada, por el cablebús que hicieron en Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa. Entonces, claro, obviamente sería una inversión megamillonaria, pero también aquí en Culiacán la gran pregunta es ¿por dónde pasaría el cablebús? Pues, o sea, porque sería un boom y un hitazo en cuanto a la movilidad. Sí, claro. Pero sobre todo cuidando mucho la seguridad del usuario. Sí, muy importante. Sí, sería un hitazo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco. Dice Maggi Ruelas aquí en nuestro chat que también hay lugares que no llega el servicio público y comienza a haber camiones particulares no regulados. Sergio Enrique Beltrán dice que necesitamos un metro rápido en Culiacán, y así la participación de nuestro auditorio. En lo que estamos hablando, ¿no? Dice Sergio Enrique Beltrán, necesitamos camiones eléctricos como en Canadá. Se ocupa. Culiacán tiene un atraso tremendo en eso, aparte que es una ciudad pésimamente planificada y sigue creciendo de manera anárquica. Entonces, creo que
insisto, hay que perder el miedo de parte de las autoridades, lo mismo estatales que federales y locales, y pues solicitar los servicios de los mejores urbanistas, de los mejores expertos en movilidad, porque esto ya no da para más. Entonces, insisto, ¿quién resulta afectado con un servicio malo, regular o bueno del servicio o insuficiente del servicio de transporte público? Pues el ciudadano de a pie, el que trabaja, el que anda con la angustia muchas veces de que a tal hora de la noche pues ya no va a alcanzar el camión, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver qué medidas toman en torno a esto, y reiterarle la invitación a don Miguel Loaiza, pues para que venga y nos diga qué opina él de todo esto. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Pues así la mesa de análisis de los noticieristas. Muchas gracias a todos ustedes por participar, quienes nos escucharon sobre todo y que compartieron sus opiniones sobre este tema. Soy Lucirene Maldonado, a nombre de todo este equipo, que pase usted muy buenas noches.